14, versículo 16, versículo 17. San Juan, capítulo 14, versículo 16, versículo 17. Vamos a estudiar acerca del Espíritu Santo. Hermanos, estos 10 días, casi todos los días hablamos acerca del Espíritu Santo. ¿Por qué? Estamos nos acercando al fin de este mundo. Y mientras más cerca, necesitamos del poder del Espíritu Santo para superar los desafíos de esta vida. Porque nuestro mundo nos ofrece muchas oportunidades, muchas cosas, muchos caminos, y necesitamos del Espíritu Santo como un guía, como nos presentando la dirección a seguir. Entonces, vamos a leer San Juan capítulo 14, versículo 16, versículo 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros lo conocéis, porque vive con vosotros y estará en vosotros. Una buena traducción sería la traducción King James. Ahí leemos: Él vive contigo y estará dentro de ti. Para comprender bien, queridos, el tema del Espíritu Santo, porque se da cuenta que el mundo no puede recibir el Espíritu. Entonces, vamos a definir bien lo que sería que esta parte, la primera parte, que el Espíritu Santo vive con nosotros, y la segunda parte, que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Pablo explica que somos templos del Espíritu Santo, somos la casa del Espíritu Santo. Entonces, vamos a definir esta parte en que el Espíritu vive entre nosotros y esta parte en que el Espíritu vive dentro de nosotros. Hay algunos textos que vamos a dar una miradita, pero antes vamos a seguir mirando el versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Esta palabrita, otro, es la palabra griega allos, que significa otro de la misma cualidad, ¿cierto? Es importante conocer eso, porque muchas personas piensan que Jesús y el Espíritu Santo son la misma persona. Jesús explica, es otro, es otra persona, pero es de la misma calidad. No es un inferior, ¿cierto? No es un Dios inferior, un Dios menor. El Espíritu Santo es Dios y punto. Otra cosa interesante, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo estará con nosotros ¿cuánto tiempo? Para siempre. Jesús tenía que subir porque su trabajo en el santuario celestial lo estamos estudiando en la escuela sabática, ¿cierto?
como nuestro sacerdote, sumo sacerdote, mediador, intercesor. Todo isso estamos estudando no livro de Hebreus. Pero nuestro mundo tenía la necesidad de seguir con otro consolador. ¿Para qué? Vamos ver un poquito acerca del trabajo del Espíritu Santo. Versículo 26 del mismo capítulo 14, versículo 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Porque tenemos el Espíritu Santo entre nosotros. El Espíritu Santo trabaja enseñando, trabaja convenciendo a nosotros del pecado. A ver, capítulo 16, versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo está convenciendo a quién, queridos? A la iglesia. ¿Cómo está escrito en el versículo 8? Al mundo. ¿Por qué Satanás, con todas sus trampas ahí, con los ángeles malos, por qué no consiguieron que termine, que se maten todas las personas? Porque tenemos el Espíritu, queridos. El Espíritu está cuidando, guardando nuestro planeta. Si no fuera por el Espíritu Santo, ¿qué sería de nosotros, de nuestro planeta? ¿Por qué hoy día vimos la hermana Ana María que buscó oración por un amigo querido que estaba enfermo? ¿Quién hace que una persona tenga esta necesidad de buscar a Dios, interceder por otro? Es el Espíritu Santo. El rol del Espíritu Santo es exactamente este. Pero además, queridos, de tentar convencer al mundo, el Espíritu Santo está en el control de la iglesia. A ver, Hechos, capítulo 16. Hechos, capítulo 16, versículo 6. Hechos, capítulo 16, versículo 6. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Mira, Pablo y su grupo misionero querían pasar por Asia para predicar el Evangelio, y el Espíritu Santo los conduce y dice: no, ahora no, tienes que ir a otra parte. El Espíritu Santo, queridos, además de convencer a las personas, porque está entre nosotros, además de convencer a las personas, está en el control de la iglesia. Pero, pastor, isso pasa solamente en el Nuevo Testamento, ¿correcto? No, queridos. En toda la Biblia, el Espíritu Santo tiene su parte, tiene su trabajo, tiene su función. A ver, Isaías capítulo 63, versículo 10. Isaías 63,
versículo 10. ¿Qué encontramos? Isaías, capítulo 63, versículo 10. ¿Ya? Vamos. Mas ellos fueron rebeldes y hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se los volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Aquí Isaías está hablando del pueblo rebelde de Dios, Israel, y explica que el propio Espíritu estaba peleando contra ellos, ¿cierto? El Espíritu Santo estaba cuidando, intentando direccionar el pueblo de Dios. Ahora, mira, Jeremías capítulo 8. Este texto es tremendo. Jeremías capítulo 8. Perdón, Jeremías, no. Es Ezequiel. Un poquito después. Ezequiel capítulo 8. Es tremendo, queridos, este texto. Ezequiel capítulo 8, versículo 2, versículo 3. A ver, miré y vi una figura con aspecto de hombre. Aspecto. Esta es una palabra clave. Y desde sus caderas para abajo, fuego. Y desde sus caderas para arriba, parecía resplandor. El aspecto era como de bronce refulgente. Se parece a la descripción de Juan en el Apocalipsis, cuando Juan ve a Jesús glorificado, pero no es Jesús. Y Ezequiel sigue. Miré y vi una figura con, versículo 3. Aquella figura extendió la mano y me tocó por las guedejas de mi cabeza. No tengo cómo mostrarles, querido, porque me faltan los pelos, pero el Espíritu Santo tomó Ezequiel por su cabello y que dice, y me alzó. Y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte. El Espíritu Santo quería entregar la visión al profeta Ezequiel. Lo toma por su pelo y lo alza para ver Jerusalén, para ver la ciudad. Queridos, además de intentar convencer el mundo del pecado, de la justicia, del juicio, todo eso que se acerca a nosotros, el Espíritu Santo está en el comando de la iglesia. Jesús está en el cielo haciendo su intercesión, pero el Espíritu está cuidando de la iglesia. ¿Por qué estamos comentando acerca de esto, queridos? En estos 10 días, si hay algo que se repetirá todos los 10 días, es la necesidad que tenemos nosotros de clamar por el Espíritu de Dios. Necesitamos del Espíritu de Dios. Nuestro problema, la iglesia de Dios, vive de forma independiente
buscamos a Dios solamente cuando pasamos por problemas. Pastor, muchas personas preguntan, pastor, ¿y qué está haciendo la iglesia por nosotros? Estamos haciendo 10 días de oración, solo que tú no participas. Tenemos un folleto para que acompañes, pero tú no quieres el folleto. Estamos despertando temprano para hacer el culto, pero no, pastor, es muy temprano. ¿Se dan cuenta, queridos? El Espíritu Santo está guiando la iglesia y nosotros necesitamos de la presencia del Espíritu Santo entre nosotros. Ahora, la segunda parte, además de estar entre nosotros, el Espíritu Santo puede estar dentro de nosotros. ¿Cómo sería eso? Vamos a descubrir en el libro de Juan, desde el capítulo 1, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad o el poder de ser hechos hijos de Dios. A quienes, los que creen y los que lo recibieron. Cuando pasamos a creer en Jesús, el Espíritu Santo no está solamente entre nosotros, el Espíritu Santo pasa a estar dentro de nosotros. El poder de transformar una criatura en un hijo de Dios. Dejamos de ser solamente criaturas de Dios. Pasamos para hijos de Dios, ¿cierto? En especial, hoy día vimos un momento bonito. La hermana Ana María se bautizó. El bautismo es una prueba pública, una demostración pública de la fe, de la creencia en Jesús. En el mismo libro de Juan, capítulo 3, versículo 3, Jesús está conversando con Nicodemo. Le respondió Jesús: de cierto, te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Vimos hoy día la hermana Ana María nació otra vez, ¿cierto? Ella tiene, una hora de vida, ¿cierto? 1 hora y algo, y 20 por ahí. Nació otra vez. Es necesario nacer otra vez para ver el reino de Dios. Pero mira, el versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es. Lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, no o es necesario nacer de nuevo. Ahora, para concluir esta parte, podemos pasar al capítulo 7, Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo
38. La Biblia es como un rompecabezas. Ahora vamos a juntar las partes. Leemos en Juan capítulo 1 que cuando yo creo en Jesús, paso a creer en Jesús, recibo el poder, me torno hijo de Dios. Ahora, en la conversación de Jesús con Nicodemo, vemos que Jesús explica a Nicodemo, es necesario nacer otra vez, ¿cierto? Ahora, Juan capítulo 7, versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Versículo 39. Aquí está la joya, queridos. La joya, versículo 39. Esto dijo ¿de quién? Del Espíritu que habían de recibir los que creyeron en Él. Ahora no más estaría entre nosotros. El Espíritu de Dios estaría ¿dónde? Dentro de nosotros. De su interior brotarán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeron en Él. Volvemos al capítulo 14. Volvemos al capítulo 14. Versículo 17. Aquí está en la pantalla. Versículo 17, la parte final, para concluir nuestra meditación. Los que creen en Jesús, el Espíritu Santo pasa a habitar no solamente entre ellos, el Espíritu Santo pasa a habitar dentro de ellos. Ahora, queridos, atención a lo que vamos a hablar. ¿De qué me sirve? Voy a comprar una Land Rover, pero no sé manejar. Voy a comprar un hermoso celular, pero no tengo chip. ¿De qué me servirá tener un auto bonito? ¿De qué me servirá tener un bonito celular si no tengo cómo usarlo? La cuestión es la siguiente. ¿Por qué tener el Espíritu Santo dentro de nosotros? ¿Por qué? Queridos, de nada me serviría tener el Espíritu Santo dentro de mí si el Espíritu Santo no puede dirigir a mi vida. Y atentos, queridos, ¿por qué Dios pone el Espíritu dentro de nosotros? Porque mira las palabras que nosotros leímos en capítulo 7. Dentro de nosotros fluirán ríos de agua viva. Y ahora el Espíritu no estará solamente en mí. Yo voy a compartir con las otras personas. El único propósito de Dios en utilizar a nosotros como un templo, utilizar a nosotros como una casa para el Espíritu Santo, es utilizar
a cada uno de nosotros como instrumento para alcanzar a otras personas. El Espíritu Santo dentro de mí me animará para apresentar este mensaje a outras pessoas. Queridos, perdão, porque às vezes a nosotros é muito bueno pensar que o Espírito Santo está entre nosotros. É bueno, ¿cierto? Pero también debemos aceptar la verdad de que el Espíritu Santo puede estar dentro de nosotros para transformarnos en testigos de este Jesús. El Espíritu está dentro de nosotros porque además de salvar a mí, Dios está intentando salvar otras personas. No sirve para nada, querida igreja, ter um Espírito Santo dentro de mim, se não tenho desejo de compartilhá-lo. Não sirve para nada. Necessitamos do Espírito. ¿Por quê, pastor? Porque é importante ter o Espírito entre nós e ter o Espírito dentro de nós. Há uma outra diapositiva, é texto do livro Deseado de todas as gentes. Mira, queridos, em todos os tempos e lugares, em todos os dolores e aflicções, quando o panorama parece sombrio e perplexo para o futuro, e nos sentimos impotentes e solos, o Consolador será enviado em resposta à oração de fé. As circunstâncias podem separar-nos de todos os amigos terrenales, pero nada, ni siquiera la distancia, pode separar-nos del Consolador celestial. Donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, Él siempre está a nuestra derecha para apoyarnos, sostenernos, levantarnos y animarnos. Es hermoso, queridos, este texto. Ahora, la cuestión es, ¿cuánto estoy clamando a Dios por el Espíritu Santo en mi vida? ¿Cuánto? ¿Cuánto tengo orado para que este Espíritu Santo, este Dios Espíritu Santo, habite en mí? ¿Cuánto? Oramos por cuántas cosas, queridos. Hacemos cuántos pedidos a Dios. Tenemos todo el día de sábado para clamar por el Dios Espíritu Santo. Todo este día para pasar aquí en la iglesia clamando por el Dios Espíritu Santo. Dios está buscando a nosotros. Somos este Israel rebelde, pero Dios sigue buscando a nosotros.